Después de años en servicio, finalmente volvía a casa para Navidad. Pero mi padre me envió un mensaje: la Navidad es mejor sin ti. Y mejor no vengas. Solo respondí: comprendido. 5 días después, tenía 10 llamadas perdidas de mi familia, entre ellas una de su abogado. Me llamo Pablo, tengo 32 años y he pasado los últimos 10 en el ejército. No es una vida fácil, pero siempre pensé que valía la pena. Cada misión, cada noche sin dormir en algún lugar perdido, lo hacía por algo más grande. Y, si soy honesto, por mi familia, mis padres, mi hermana menor Valeria y mi hermano mayor Axel. Siempre creí que mi sacrificio era para darles una vida mejor. Pero todo cambió con un mensaje: 5 días antes de Navidad, por primera vez en años, tenía permiso para volver a casa en Colorado Springs. Llevaba 18 meses destinado en el extranjero, y la idea de pasar las fiestas con mi familia me mantenía cuerdo. Imaginaba la casa con luces, el olor a pavó, las risas. Mi madre hacía un pastel de calabaza que me encantaba, y mi padre, aunque duro, se ponía un poco más suave en Navidad. O eso recordaba. El vuelo de regreso fue un infierno. Escalas en Frankfurt y Chicago antes de aterrizar en Denver. Mientras esperaba mi equipaje, saqué mi teléfono y vi un mensaje de mi padre. Normalmente, sus mensajes eran cortos: llama cuando llegues o trae cerveza. Pero este no. Lo leí varias veces porque no lo podía creer. La Navidad es mejor sin ti. Mejor no vengas. Fue como un golpe en el estómago. Me quedé parado en el aeropuerto, con la gente pasando a mi alrededor, pero todo se sentía borroso. No sabía qué pensar. Mis manos temblaban mientras escribía una respuesta. No quería sonar roto, aunque lo estaba. Solo puse: comprendido. Apagué el teléfono y fui a un hotel cerca del aeropuerto. Iba a pasar la noche allí antes de tomar un autobús a Colorado Springs, pero ahora no sabía qué hacer. Quería llamar a mi padre, gritarle, pedirle una explicación, pero no lo hice. Si no me quería en casa, no iba a suplicar. Esa noche no dormí. Me senté en la cama, pensando en las últimas veces que hablé con mi familia. Nada parecía raro. Mi madre siempre decía que estaba orgullosa. Valeria me mandaba memes y pedía consejos. Axel era distante, pero no pensé que fuera algo contra mí. Y mi padre siempre fue duro, pero nunca imaginé algo así. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Si no me querían en casa, no iba a ir. Pero tampoco iba a seguir fingiendo que todo estaba bien. Durante años, había mandado dinero para ayudar con la hipoteca de la casa. Cuando mi padre perdió su trabajo hace 5 años, empecé a cubrirla. No era poco dinero, pero lo hacía porque creía que era mi deber. Si mi padre pensaba que la Navidad era mejor sin mí, entonces que se encargaran ellos. Con un café en la mano, abrí mi laptop y cancelé los pagos automáticos de la hipoteca. No sentí alegría ni venganza, solo un peso raro en el pecho. Cerré la laptop y decidí no ir a Colorado Springs. Alquilé una cabaña en las afueras de Denver para pasar las fiestas solo. Pensé que la nieve y el silencio me ayudarían a pensar. Los primeros días fueron raros. No estaba acostumbrado a no tener órdenes o misiones. Caminé por los senderos, leí un libro que compré en el aeropuerto y traté de no pensar en mi padre. Pero 2 días antes de Navidad, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Tenía 10 llamadas perdidas, 5 de mi madre, 3 de Valeria, una de Axel y una de un número desconocido. El voicemail era de un tipo que se presentó como Robert Klein, el abogado de mi familia. Señor Pablo, soy Robert Klein, abogado de sus padres. Necesito hablar con usted sobre un problema con la propiedad en Colorado Springs. Devuélvame la llamada, por favor. Escuché el mensaje 2 veces. La palabra propiedad me dio mala espina. La única propiedad era la casa, la que yo había estado pagando. Llame al abogado. Gracias por devolverme la llamada, dijo Klein, con voz tensa. Hay un problema con la hipoteca de la casa de sus padres. Los pagos se detuvieron, y si no se arregla en 30 días, el banco iniciará un embargo. Me quedé callado un segundo. Sabía por qué los pagos se detuvieron, yo los cancelé. No esperaba que el banco actuara tan rápido. Mantuve la calma. Entiendo, dije. Pero no veo por qué es mi problema. He pagado esa hipoteca por años, y nadie me lo pidió. Si tienen problemas, que lo resuelvan ellos. Hubo un silencio. Klein habló con cuidado. Entiendo que esto es difícil. Pero sus padres no tienen cómo pagar. Si no se hace algo, perderán la casa. Punto. Lo siento, respondí, más frío de lo que quería. Mi padre me dijo que no me quería en casa.
Si la Navidad es mejor sin mí, supongo que la hipoteca también. Colgué. Mi corazón latía fuerte y, por primera vez en días, sentí rabia. No contra el abogado, sino contra mi padre, mi familia, todo. Durante años, di todo por ellos, y ahora, por un mensaje, todo se derrumbaba. Esa noche, mientras veía la nieve caer fuera de la cabaña, recibí un mensaje de Valeria. Pablo, por favor, llama a mamá. Está destrozada. No sé qué pasó con papá, pero te necesitamos, no respondí. Apagué el teléfono y me serví un whisky. Sabía que esto no terminaba aquí. Cancelar los pagos iba a tener consecuencias, pero por primera vez sentía que tenía el control. Y aunque no lo admitiría, quería ver hasta dónde llegaba esto. La Navidad estaba a 2 días, y mi familia estaba a punto de enfrentar algo que no veía venir. Yo, sin querer, había prendido la chispa. El día siguiente fue tranquilo, demasiado tranquilo. Me desperté temprano, hice café y salí a caminar por la nieve. La cabaña era pequeña, pero acogedora, con una chimenea que mantenía el frío a raya. Mientras caminaba, traté de no pensar en mi familia, pero era imposible. El mensaje de Valeria seguía en mi cabeza. Te necesitamos. Una parte de mí quería creer que era verdad, pero otra, la que aún sentía el dolor del mensaje de mi padre, no podía confiar. Regresé a la cabaña al mediodía y encendí mi teléfono. Tenía más llamadas perdidas, 3 de mi madre, 2 de Valeria y otra del abogado, Robert Klein. También había un mensaje de mi padre. Era corto, como siempre, pero esta vez tenía un tono diferente. Pablo, tenemos que hablar. Llama. No llame. En lugar de eso, decidí contactar al abogado. Quería entender qué estaba pasando con la hipoteca y por qué el banco había actuado tan rápido. Marqué el número de Klein, y contestó al segundo timbre. Señor Pablo, gracias por llamar, dijo, con esa voz profesional que empezaba a ponerme nervioso. Tenemos un problema serio con la hipoteca. No sé si está al tanto, pero su nombre está en los documentos como fiador. Si los pagos no se reanudan, el banco puede ir tras sus bienes y su sueldo. Me quedé helado. ¿Fiador? Nunca firmé nada así. He estado pagando la hipoteca porque quería ayudar, no porque estuviera obligado. Hubo un silencio incómodo. Eso es problemático, dijo Klein. Según los registros del banco, su firma está en el contrato. Si no lo firmó usted, entonces alguien lo hizo en su nombre. Necesitamos revisar esto con cuidado, porque el banco no va a esperar. Si no se paga, iniciarán acciones legales contra usted. Casi dejo caer el teléfono. Alguien había falsificado mi firma. Y no hacía falta ser un genio para adivinar quién. Mis padres eran los únicos que tenían acceso a mis datos personales cuando empecé a enviar el dinero. Sentí una mezcla de rabia y traición. Durante años, creí que estaba ayudando por voluntad propia, pero ahora parecía que me habían atado a esa deuda sin mi consentimiento. Quiero ver esos documentos, dije, tratando de mantener la calma. Y no voy a pagar nada hasta que esto se aclare. Entiendo, respondió Klein. Puedo enviarle copias de los documentos, pero le advierto, el banco no va a detener el proceso de embargo mientras investigamos. Y sus padres, bueno, están desesperados. Me han pedido que le insista en que reanude los pagos. Que lo resuelvan ellos, dije, y colgué. Me senté en el sofá, con la cabeza a mil. No podía creer que mis propios padres hubieran falsificado mi firma. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Mi padre siempre había sido controlador, y mi madre, aunque dulce, nunca le llevaba la contraria. Recordaba vagamente una vez, años atrás, cuando me pidieron que firmara unos papeles por si acaso. Dije que lo haría después, pero nunca lo hice. O eso creía. Esa tarde, recibí una llamada de mi madre. No quería contestar, pero algo me hizo deslizar el dedo por la pantalla. Su voz sonó temblorosa, casi rota. Pablo, por favor, no hagas esto, dijo. No sé qué pasó con el mensaje de tu padre, pero fue un error. Te queremos en casa. La casa es todo lo que tenemos. Si no pagas, la perderemos.
Por favor, hijo, hazlo por mí. Sentí un nudo en el pecho. Una parte de mí quería ceder, prometerle que todo estaría bien. Pero otra parte, la que acababa de descubrir la falsificación, no podía dejarlo pasar. Mamá, ¿sabes que mi firma está en la hipoteca? Nunca firmé eso. Alguien lo hizo por mí. Silencio. Luego, un sollozo. No sé de qué hablas, Pablo. Solo sé que necesitamos tu ayuda. Siempre has cuidado de nosotros. No nos dejes ahora, colgué sin decir nada más. Sus palabras eran como un gancho, tratando de jalarme de vuelta a la misma rutina de siempre, yo sacrificándome, ellos dependiendo de mí. Pero esta vez era diferente. No era solo el mensaje de mi padre. Era la traición, la mentira que me había atado a una deuda que nunca acepté. Esa noche, decidí dos cosas. Primero, reanudaría los pagos de la hipoteca, pero solo temporalmente. No podía arriesgarme a que el banco fuera tras mis ahorros o mi sueldo mientras investigaba. Segundo, iba a reunir pruebas de la falsificación. Si mis padres habían falsificado mi firma, no iba a dejarlo pasar. No era solo por el dinero, era por el principio. Me habían usado, y eso no lo podía perdonar. Al día siguiente, Nochebuena, contacté a un amigo del ejército, Mike, que ahora trabajaba como investigador privado. Le expliqué todo, el mensaje, la hipoteca, la firma. Mike no dudó. Esto suena feo, Pablo. Dame un par de días y te consigo los registros. Si hay una falsificación, lo sabremos. También llamé al banco y reactivé los pagos automáticos. Fue como tragar vidrio, pero no tenía opción. Mientras tanto, pedí copias de todos los documentos de la hipoteca. Claín me las envió por correo electrónico esa misma tarde. Cuando abrí los archivos, ahí estaba, mi firma, o algo que se parecía mucho, en un contrato que nunca había visto. No era exactamente igual a como firmo ahora, pero era lo bastante parecida para engañar a un banco. Eso me dio una pista. Quien lo hizo conocía mi firma de años atrás. El día de Navidad fue el más raro de mi vida. En lugar de estar en casa con mi familia, estaba solo en la cabaña, revisando documentos y hablando con Mike por teléfono. Mi familia no dejó de llamarme. Valeria me envió mensajes, rogándome que fuera a casa. Axel, que casi nunca hablaba, me dejó un voicemail diciendo que estaba decepcionado de mí. Y mi padre, él tuvo el descaro de llamarme y dejar un mensaje diciendo, eres egoísta, Pablo. Siempre lo has sido. Haz lo correcto por una vez. Eso me rompió. No por el insulto, sino por la manipulación. Estaba claro que no les importaba lo que sentía. Solo querían que siguiera pagando, que mantuviera la casa a flote. Pero cada llamada, cada mensaje, me hacía más decidido. Iba a encontrar la verdad, y si tenía que demandarlos, lo haría. Mike me llamó 2 días después. Tengo algo, dijo. Conseguí registros de la notaría donde se firmó el contrato de la hipoteca. Hay un testigo que dice que vio a tu padre firmar en tu nombre. También hay un video de seguridad, pero no es claro. Necesitamos un experto para analizar la firma y confirmar que no es tuya. Consigue el experto, dije. Cueste lo que cueste. Mike me advirtió que esto podía ponerse feo. Si demandas a tus padres, Pablo, no hay vuelta atrás. La familia se va a romper. Ya está rota, respondí. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Hablaba con Mike casi a diario, mientras el experto analizaba la firma. También contraté a un abogado, una mujer llamada Sara López, que era conocida por ser implacable en casos de fraude. Sara revisó los documentos y confirmó lo que temía, la firma no era mía, y había pruebas suficientes para iniciar una demanda. Pero me advirtió que el proceso sería largo y que el banco podría seguir persiguiéndome como fiador hasta que se resolviera. Mientras tanto, mi familia no se rindió. Mi madre me llamó llorando, diciendo que estaba enferma de los nervios por mi culpa. Valeria me envió un mensaje diciendo que nunca me perdonaría si perdían la casa. Y mi padre, él fue el peor. Me llamó una noche y, sin saludar, dijo, si sigues con esto, te arrepentirás. No sabes de lo que soy capaz. No respondí,
pero sus palabras se quedaron conmigo. Por primera vez, sentí miedo. No de perder la casa, sino de lo que mi padre podría hacer. Siempre había sido un hombre duro, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Sin embargo, ese miedo solo me dio más razones para seguir. Si habían falsificado mi firma, si me habían atado a una deuda sin mi permiso, tenían que pagar las consecuencias. Para cuando terminó la semana, tenía un plan. Seguiría pagando la hipoteca para protegerme del banco, pero al mismo tiempo, reuniría cada prueba que pudiera. Sara ya estaba preparando la demanda, y Nick estaba consiguiendo más registros. Sabía que esto iba a terminar en un juzgado y, aunque no quería admitirlo, una parte de mí estaba lista para la pelea. La Navidad había pasado, pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. Mi familia pensaba que podía manipularme, pero no sabían que yo ya no era el mismo Pablo que se fue al ejército hace 10 años. Esta vez, iba a defenderme, aunque eso significara enfrentarme a todos. Los meses siguientes fueron un torbellino. Seguí pagando la hipoteca para evitar que el banco fuera tras mis ahorros, pero cada pago me dolía como una patada. Mientras tanto, mi abogada, Sara López, y mi amigo Mike trabajaban sin parar para armar el caso contra mis padres por la falsificación de mi firma. No era solo por el dinero, era por la traición. Me habían usado, y eso no lo podía dejar pasar. Sara fue clave. Era una abogada dura, de esas que no se intimidan ante nada. Revisamos cada documento, cada correo, cada prueba que Mike conseguía. El experto en firmas confirmó que la firma en el contrato de la hipoteca no era mía. El video de la notaria, aunque borroso, mostraba a mi padre firmando algo mientras hablaba con el notario. No era una prueba definitiva, pero, sumada al testimonio de un empleado de la notaría que recordaba a mi padre actuando raro, teníamos un caso sólido. Mi familia no se quedó de brazos cruzados. Mi madre seguía llamando, llorando, diciendo que estaba enferma por el estrés. Valeria me mandaba mensajes furiosos, llamándome traidor. Axel, que normalmente no se metía, me envió un mensaje diciendo que estaba avergonzado de mí. Y mi padre, él fue el peor. Una noche me llamó y, con voz fría, dijo: si sigues con esta demanda, te destruiré. No tienes idea de con quién te metes. Sus palabras me dieron escalofríos, pero no me detuvieron. Si algo, me hicieron más decidido. Sara me advirtió que el juicio sería duro, no solo por lo legal, sino por lo emocional. Vas a estar frente a tus padres en una sala, acusándolos de fraude, dijo. Eso no es fácil para nadie. Pero yo ya había cruzado ese puente. No había vuelta atrás. El juicio se fijó para un viernes por la mañana, en un juzgado de Colorado Springs. Habían pasado 4 meses desde Navidad, y aunque seguía en la cabaña en Denver, tuve que viajar para la audiencia. Cuando llegué al juzgado, sentí un nudo en el estómago. La sala era pequeña, con paredes grises y un aire que olía a limpiador barato. Sara estaba a mi lado, revisando sus notas. Mike estaba en la primera fila, dándome un gesto de apoyo. Y al otro lado de la sala estaban mis padres. Mi madre parecía un fantasma, con los ojos rojos y las manos temblando. Mi padre, en cambio, me miró con una furia que nunca había visto. Valeria y Axel no estaban, pero supe por Sara que habían enviado declaraciones apoyando a mis padres. Eso me dolió más de lo que esperaba. Pensé que al menos Valeria estaría de mi lado, pero estaba equivocado. El juez, un hombre mayor con gafas gruesas, entró y dio inicio al juicio. Sara presentó nuestro caso con precisión. Explicó cómo había estado pagando la hipoteca por años sin saber que mi firma estaba en el contrato como fiador. Mostró el análisis del experto en firmas, el video de la notaria y el testimonio del empleado. Cada prueba era como un martillo golpeando la mentira de mis padres. El abogado de mis padres, un tipo nervioso llamado Greg Turner, trató de defenderlos. Dijo que yo había aceptado verbalmente ser fiador y que los pagos que hice eran prueba de eso. También intentó pintar a mis padres como víctimas, diciendo que estaban desesperados cuando perdieron su trabajo y que actuaron por necesidad. Pero Sara lo desarmó rápido, señalando que la falsificación era un delito, sin importar las circunstancias. Cuando llegó el momento de los testimonios, fue como caminar sobre brasas.
Subí al estrado, con la mirada de mi padre quemándome. Conté mi versión, cómo empecé a pagar la hipoteca para ayudar, cómo nunca firmé nada, cómo descubrí la falsificación después del mensaje de mi padre. El abogado de mis padres trató de ponerme en aprietos, preguntando por qué seguí pagando si no quería. Respondí con calma, porque no quería que el banco me quitara todo mientras investigaba lo que ustedes hicieron. Luego fue el turno de mi padre. Subió al estrado con la cabeza alta, como si estuviera en control. Dijo que nunca falsificó nada, que yo había dado permiso para usar mi firma. Pero cuando Sara lo interrogó, se enredó. No pudo explicar por qué no había documentos con mi autorización, ni por qué el video lo mostraba firmando en mi nombre. Su voz se quebró y, por un momento, vi algo que nunca esperé, miedo. Mi madre no testificó. Sara pensó que era mejor no presionarla, ya que parecía al borde de un colapso. Pero su silencio hablaba por sí solo. Sabía lo que habían hecho, y no podía defenderlo. El juicio duró 2 días, pero se sintió como una eternidad. Cuando el juez finalmente dio su veredicto, sentí que el aire volvía a mis pulmones. Declaró que la firma era falsa y que yo no era legalmente responsable de la hipoteca. Ordenó que mi nombre se retirara del contrato y que el banco no podía perseguirme. Pero lo más importante, encontró a mis padres culpables de fraude. No irían a la cárcel, pero tendrían que pagar una multa y enfrentar una investigación adicional por el banco. Cuando el juez terminó, mi padre se levantó y salió de la sala sin mirarme. Mi madre se quedó sentada, llorando en silencio. Quise acercarme, decir algo, pero Sara me detuvo. «Dals tiempo», dijo. «Esto no termina aquí, pero hoy ganaste». Esa noche, volví a la cabaña y me serví un whisky, como la noche en que todo empezó. Pero esta vez, no sentía rabia ni miedo. Sentía alivio, pero también un vacío. Había ganado el juicio, pero había perdido a mi familia. Nadie me llamó después del veredicto. Ni Valeria, ni Axel, ni mi madre. Y mi padre sabía que nunca volveríamos a hablar. Una semana después, recibí una carta del banco. Habían iniciado el proceso de embargo contra la casa de mis padres. Como ya no estaba ligado a la hipoteca, no tenía ninguna obligación de pagar. Pero supe por mí que mis padres no tenían cómo cubrir la deuda. La casa, el lugar donde crecí, probablemente se perdería. Una parte de mí sentía culpa, pero otra recordaba el mensaje de mi padre: la Navidad es mejor sin ti. Ellos habían elegido ese camino, decidí que era hora de seguir adelante. Hablé con Sara y acordamos presentar una demanda civil contra mis padres por los años que pagué la hipoteca bajo engaño. No era por venganza, sino por justicia. Si ganaba, el dinero podría ayudarme a empezar de nuevo, tal vez comprar un lugar propio. También hablé con mi jefe en el ejército y pedí un traslado a otra base, lejos de Colorado. No quería seguir viviendo en el pasado. Antes de irme, recibí un último mensaje de Valeria. Era corto, pero me dio un pequeño rayo de esperanza. Lo siento, Pablo. No debí ponerme en tu contra. Algún día, espero que hagas las paces con mamá. Te quiero. No respondí, pero guardé el mensaje. Tal vez, con el tiempo, podría hablar con ella. Tal vez incluso con mi madre. Pero con mi padre, sabía que no había nada que salvar. Mientras empacaba mis cosas en la cabaña, miré por la ventana. La nieve seguía cayendo, como aquella noche antes de Navidad. Había perdido mucho, pero por primera vez en años, sentí que era libre. La falsificación, el juicio, la traición, todo eso me había roto, pero también me había hecho más fuerte. No sabía qué me esperaba, pero estaba listo para enfrentarlo, y así, con una maleta en la mano y un futuro incierto, dejé la cabaña y cerré la puerta. La tormenta había pasado, y yo, por fin, podía empezar de nuevo.